La lluvia golpeaba contra las ventanas del departamento de Alejandro Herrera mientras revisaba los planos arquitectónicos que se extendían sobre su escritorio como un mar de líneas azules. El café se había enfriado horas atrás, pero él seguía allí, con los ojos enrojecidos por el cansancio, tratando de concentrarse en el proyecto de remodelación del centro histórico. Era pasada la medianoche cuando las escuchó por primera vez. Tlazocamati, Tlazocamati. Alejandro levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Las palabras sonaban como susurros que emergían de las paredes mismas, una lengua que no reconocía pero que le resultaba extrañamente familiar. Se quitó los audífonos, pensando que quizás había dejado algún video reproduciendo en segundo plano, pero el silencio lo envolvió como una manta pesada. Sofía, llamó hacia la recámara, pero no hubo respuesta. Su novia había salido temprano esa mañana para una conferencia de psicología en Guadalajara. Los susurros regresaron, más claros esta vez: Nelly, Nelly, Innepantla. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Alejandro se levantó lentamente, siguiendo el sonido que parecía provenir del muro que daba hacia el edificio vecino. Presionó su oído contra la pared fría, pero las voces se desvanecieron como humo. Estrés, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes. Demasiadas horas de trabajo. 3 días después, el teléfono sonó mientras Alejandro revisaba el presupuesto para un nuevo proyecto residencial. La voz de su abuela Esperanza temblaba al otro lado de la línea. «Mijo, necesito que vengas a Xochimilco. La casa necesita arreglos urgentes. Se están cayendo las vigas del techo». Alejandro conocía esa casa desde niño. Una construcción colonial de muros gruesos y patios internos, rodeada por los canales verdosos de Xochimilco, donde su abuela había vivido durante más de 60 años. El lugar siempre le había parecido mágico, con sus jardines llenos de flores de cempasúchil y el aroma constante a tierra húmeda y vegetación. «Claro, abuela. Paso mañana en la tarde para revisar qué necesita». Esa noche, las voces regresaron con mayor intensidad. Alejandro despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada, con las palabras resonando en su cabeza como un eco persistente: Mictlán, Mictlán, Intonatiu. Se incorporó en la cama, el corazón latiendo aceleradamente. Esta vez las voces no venían de las paredes, sino que parecían surgir desde algún lugar profundo de su mente, como si alguien le hablara directamente al alma. Al día siguiente, condujo por la carretera que serpenteaba hacia Xochimilco, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Los edificios modernos daban paso a casas más antiguas, mercados coloridos y canales que reflejaban el cielo gris de octubre. El aire cambió también, volviéndose más denso, cargado de humedad y historia. La casa de su abuela se alzaba al final de una calle empedrada, sus muros de adobe pintados de un amarillo deslavado por el tiempo. Esperanza lo recibió en la puerta, una mujer menuda de 78 años, con el cabello blanco recogido en un chongo y ojos oscuros que parecían guardar secretos antiguos. «Alejandro, hijo, qué bueno que viniste». Su abrazo olía a canela y copal. «Ven, te enseño lo que está pasando». Mientras recorrían la casa, Alejandro notó algo extraño en el comportamiento de su abuela. Esperanza evitaba ciertas habitaciones, especialmente el cuarto que daba al patio trasero, y cuando él preguntaba sobre la historia de la construcción, ella cambiaba de tema con una sonrisa nerviosa. «Abuela, ¿desde cuándo vive nuestra familia en esta casa?» «Ay, mijo, ¿para qué quieres saber esas cosas viejas? Mejor dime si crees que se puede arreglar el techo». Esa noche, Alejandro decidió quedarse para hacer un diagnóstico más completo. Esperanza le preparó la habitación de huéspedes, la misma donde solía dormir cuando era niño y venía a pasar las vacaciones. Mientras se acomodaba en la cama, las voces regresaron, pero esta vez eran diferentes. Más claras, más urgentes. «Innepantla, Innepantla, Nelly in Mictlán». Se levantó y caminó por la casa a oscuras, siguiendo los susurros que parecían guiarlo hacia el patio trasero. La luna llena iluminaba las plantas de su abuela, nopales, hierbas medicinales y flores que no reconocía.
Las voces se intensificaron cerca de una pared cubierta de hiedra. Tlazocamati, Intonatiu quizá. ¿Quién está ahí?, susurró Alejandro, sintiendo que hablaba con fantasmas. El silencio fue su única respuesta, pero algo en el aire había cambiado. Una presencia invisible parecía observarlo desde las sombras. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con su abuela, Alejandro decidió contarle sobre las voces. Esperanza dejó caer la taza de café, que se estrelló contra el suelo de Talavera. ¿Qué dijiste, mijo? He estado escuchando voces, abuela. Palabras en una lengua que no entiendo, pero que me suenan familiares. Anoche fueron muy claras aquí en la casa. El rostro de Esperanza palideció. Se levantó rápidamente para limpiar los fragmentos de cerámica, evitando la mirada de su nieto. Son imaginaciones tuyas, Alejandro. Has estado trabajando mucho. Necesitas descansar. Pero su voz temblaba, y Alejandro notó que sus manos también. Esa tarde, mientras exploraba el ático en busca de vigas dañadas, encontró algo que cambiaría todo. Detrás de una pila de cajas polvorientas, oculto entre mantas viejas, descubrió un baúl de madera tallada. Dentro, envuelto en un rebozo de seda, había un diario encuadernado en piel, con páginas amarillentas por el tiempo. La primera página llevaba una inscripción en tinta desvanecida: Tomás Herrera, 1943. Para que la verdad no muera con nosotros. Alejandro abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de texto en español, pero intercalado con palabras en otra lengua que ahora reconocía, era la misma que escuchaba en las voces nocturnas. Mientras leía las primeras líneas, las voces regresaron, pero esta vez no eran amenazantes. Sonaban como un coro de ancianos que finalmente habían encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Nelly, Innepantla quizá. El diario de Tomás Herrera se había convertido en una obsesión para Alejandro. Durante 3 días consecutivos, se había encerrado en su departamento, tratando de descifrar la mezcla de español colonial y náhuatl que llenaba las páginas amarillentas. Las voces, que antes lo atormentaban solo por las noches, ahora lo acompañaban durante el día, susurrando palabras que comenzaba a comprender fragmentariamente. Tlazocamati, murmuró en voz alta, recordando que su bisabuelo había escrito esa palabra junto a la traducción, gracias, o perdón. Pero el contexto sugería algo más profundo, una súplica ancestral. Sofía había regresado de Guadalajara y lo encontró rodeado de diccionarios de náhuatl, libros de historia prehispánica y hojas llenas de traducciones parciales. Amor, me estás preocupando, le dijo, sentándose en el sofá junto a él. Llevas días sin dormir bien. ¿No crees que deberías hablar con alguien? Conozco a un colega especialista en trastornos auditivos. No estoy loco, Sofía. Alejandro le mostró el diario. Esto es real. Mi bisabuelo escribió sobre algo que pasó en 1943, algo relacionado con la casa de mi abuela y con guardianes. Sofía tomó el diario, examinando las páginas con su mirada clínica de psicóloga. Alejandro, incluso si esto es real, las voces que escuchas podrían ser una manifestación de estrés postraumático o... Entonces explícame esto, la interrumpió, señalando un pasaje que había logrado traducir parcialmente: los guardianes del agua sagrada no olvidan. El precio del silencio se paga con sangre de la sangre. Innepantla, entre dos mundos, la verdad espera. Esa tarde, Alejandro decidió buscar ayuda profesional, pero no del tipo que Sofía tenía en mente. Había encontrado referencias en internet sobre una historiadora especializada en culturas prehispánicas que trabajaba en el archivo histórico de Xochimilco, Itzel Xolotl. El archivo se ubicaba en un edificio colonial restaurado, con muros de cantera rosa y patios llenos de bugambilias. Alejandro encontró a Itzel en una sala llena de documentos antiguos, inclinada sobre un códice que examinaba con una lupa. Era una mujer joven, quizás de su edad, con rasgos indígenas marcados y una trenza larga que le caía sobre el hombro. ¿Doctora Xolotl? Soy Alejandro Herrera.
Hablamos por teléfono sobre un documento familiar. Itzel levantó la vista, revelando unos ojos inteligentes que lo evaluaron rápidamente. Ah, sí. El que tiene un diario en náhuatl colonial. Es poco común que las familias conserven ese tipo de documentos. ¿Puedo verlo? Alejandro le entregó el diario, observando cómo los ojos de Itzel se iluminaban al reconocer la escritura. Esto es extraordinario, murmuró, pasando las páginas con cuidado reverencial. Es náhuatl del centro de México, pero con influencias del dialecto de Xochimilco. Y mira esto. Señaló una serie de símbolos dibujados en los márgenes. Son glifos relacionados con rituales de agua y tierra. ¿Puede traducirlo? Puedo intentarlo, pero llevará tiempo. Algunas de estas expresiones son muy arcaicas. Itzel lo miró con curiosidad. ¿Por qué es tan importante para usted? Alejandro dudó un momento antes de responder. Porque creo que las voces que escribió mi bisabuelo todavía están hablando. Para su sorpresa, Itzel no se burló ni mostró escepticismo. En cambio, asintió lentamente. En mi familia también tenemos historias sobre voces ancestrales. Mi abuela siempre decía que los antiguos nunca se van realmente, solo esperan a que alguien los escuche. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué le dicen? Durante las siguientes 2 horas, Alejandro le contó todo, las voces nocturnas, las palabras en náhuatl, la reacción extraña de su abuela Esperanza. Itzel escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Mire esto, dijo finalmente, señalando un pasaje del diario. Su bisabuelo escribe sobre guardianes del agua sagrada. En la cosmogonía azteca, Xochimilco era un lugar sagrado, donde se creía que los espíritus del agua protegían la fertilidad de la tierra. ¿Y qué significa Innepantla? Es una palabra muy poderosa en náhuatl. Significa, en el medio, entre dos mundos. Los antiguos creían que ciertos lugares y ciertas personas podían existir en Nepantla, conectando el mundo de los vivos con el de los ancestros. Esa noche, Alejandro regresó a Xochimilco. Quería estar en la casa cuando las voces regresaran, pero esta vez con una comprensión más profunda de lo que podrían estar diciéndole. Esperanza lo recibió con una cena de mole y tamales, pero notó que evitaba hablar sobre el diario que él había mencionado días atrás. Abuela, ¿sabía que el bisabuelo Tomás escribía en náhuatl? Esperanza dejó de masticar, sus ojos fijos en el plato. Tu bisabuelo sabía muchas cosas, mijo. Pero algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1943? Alejandro, por favor. Su voz se quebró ligeramente. Algunas historias traen mala suerte cuando se cuentan. Esa madrugada, las voces regresaron con una claridad que lo sobresaltó. Esta vez, Alejandro se levantó y caminó hacia el patio, siguiendo los susurros que parecían emanar de la tierra misma. Nican, Nican Innepantla, Intonatiu quizá. Aquí en el medio, el sol se oculta, tradujo mentalmente, recordando las lecciones de Itzel. Mientras caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, notó algo que no había visto antes. En la esquina del patio, donde la yedra cubría la pared más antigua de la casa, había piedras que no parecían parte de la construcción colonial. Eran más oscuras, con una textura diferente, y estaban dispuestas en un patrón que sugería una estructura más antigua. Las voces se intensificaron cerca de esas piedras, Mictlán, Mictlán, Innepantla. El lugar de los muertos, en el medio, susurró Alejandro, sintiendo que cada traducción lo acercaba más a una verdad que su familia había ocultado durante décadas. Al día siguiente, su hermana Carmen llegó inesperadamente a la casa de la abuela. Estudiante de medicina en su último año, Carmen siempre había sido la más práctica de los hermanos, la que resolvía problemas con lógica y ciencia. Alejandro, mamá me dijo que has estado actuando raro. ¿Qué pasa? Mientras le explicaba sobre las voces y el diario, Carmen lo escuchaba con la expresión escéptica que él esperaba. Pero esa noche, cuando se quedó a dormir en la habitación contigua, todo cambió.
A las 3 de la madrugada, Carmen despertó a Alejandro, sacudiéndolo con urgencia. «Hermano, despierta. ¿Tú también las escuchas?» Alejandro se incorporó, alerta inmediatamente. Las voces llenaban la casa como un coro invisible: Tlazocamati, Nelly, y Nepantla quizá. ¿Las escuchas?, preguntó, casi sin atreverse a creer. Carmen asintió, con los ojos muy abiertos. Son voces de ancianos, ¿verdad? Hablan en una lengua que no entiendo, pero es como si me fuera familiar. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió alivio. No estaba perdiendo la cordura. Al día siguiente, mientras revisaban juntos el diario con más cuidado, Carmen descubrió algo que había pasado desapercibido. En las últimas páginas, dibujado con tinta desvanecida, había un mapa rudimentario de Xochimilco, con marcas específicas en ciertos canales y cruces que indicaban ubicaciones precisas. «Mira esto, Alejandro. Tu bisabuelo marcó lugares específicos. Y aquí, en la esquina». Señaló una serie de números y símbolos. Parecen coordenadas. Las voces, que habían permanecido silenciosas durante el día, regresaron súbitamente, como si hubieran estado esperando este momento: Nican, Nican y Nepantla, Tlazocamati. Aquí en el medio. Gracias, tradujo Alejandro, sintiendo que finalmente comenzaba a entender el mensaje que los ancestros habían estado tratando de transmitirle. La mañana siguiente amaneció gris sobre Xochimilco, con una neblina densa que se alzaba desde los canales como el aliento de la tierra misma. Alejandro había citado a Itzel en la casa de su abuela para mostrarle el mapa que Carmen había descubierto. Cuando la historiadora llegó, cargando una mochila llena de libros y mapas antiguos, sus ojos brillaron con la emoción del descubrimiento. «Esto es increíble», murmuró, extendiendo el mapa de Tomás sobre la mesa del comedor junto a cartas topográficas modernas de la zona. «Miren, estas marcas coinciden con ubicaciones donde sabemos que existían templos prehispánicos». Esperanza observaba desde la cocina, fingiendo preparar café, pero Alejandro notaba cómo sus manos temblaban cada vez que Itzel mencionaba los templos antiguos. «Doctora Solotl», dijo Carmen, señalando una marca específica, «¿qué significa este símbolo?» «Parece una serpiente emplumada. Es Quetzalcóatl, pero en su aspecto de guardián de los conocimientos ocultos». Itzel trazó el símbolo con su dedo. En la cosmogonía azteca, ciertos lugares eran considerados portales entre el mundo de los vivos y el Mictlán, el reino de los muertos. Alejandro sintió un escalofrío. Las voces mencionan constantemente Mictlán, y Nepantla, punto. Eso tiene sentido. Si su bisabuelo encontró uno de estos sitios sagrados. Itzel se detuvo, mirando a Esperanza, que había dejado caer una cuchara al suelo. «Señora Herrera, ¿está usted bien?» Sí, solo estoy cansada». Esperanza se retiró a su habitación, pero no antes de lanzar una mirada de advertencia a su nieto. Esa tarde, el trío decidió explorar las ubicaciones marcadas en el mapa. Comenzaron por el canal más cercano a la casa, donde Tomás había dibujado una cruz rodeada de círculos concéntricos. Itzel explicó que este símbolo representaba un axis mundi, un punto de conexión entre los diferentes niveles del cosmos azteca. Mientras caminaban por el sendero que bordeaba el canal, Alejandro notó que las voces se intensificaban gradualmente. Al principio eran apenas susurros, pero conforme se acercaban al punto marcado en el mapa, se volvían más claras y urgentes. «Nican, Nican y Nepantla, Mictlán quizá». «¿Las escuchan?», preguntó a sus compañeros. Carmen asintió, pero Itzel se detuvo abruptamente, con una expresión de asombro en el rostro. Yo también las escucho. Pero eso es imposible. No tengo sangre de su familia». «Quizás», dijo Alejandro, recordando las palabras de su bisabuelo, «quizás el Nepantla no se limita a la sangre. Quizás se extiende a quienes están dispuestos a escuchar». El punto marcado en el mapa los llevó a una zona donde el canal se ensanchaba, formando una pequeña laguna rodeada de ahuehuetes centenarios. El agua era más oscura aquí,
casi negra, y reflejaba el cielo como un espejo ancestral. Itzel consultó sus notas y mapas históricos. Según los registros coloniales, aquí había un teocalli, un templo dedicado a Chalchiutotlin, el dios del agua y la embriaguez sagrada. Señaló hacia una elevación cubierta de vegetación. Esa colina es artificial. Es un basamento piramidal. Mientras exploraban la zona, Carmen descubrió algo extraordinario. Bajo una capa de tierra y raíces, asomaban piedras talladas con glifos que Itzel identificó inmediatamente como escritura náhuatl. Esto es un marcador territorial, explicó, limpiando cuidadosamente los símbolos. Indica que este lugar estaba bajo la protección de guardianes específicos. Las voces se volvieron ensordecedoras, Tlazocamati, Tlazocamati, Intonatiu quizá. Dicen, gracias, repetidamente, tradujo Alejandro. Y algo sobre el sol que se oculta. Itzel palideció. En los rituales aztecas, cuando el sol se oculta sin el ritual apropiado, los muertos no pueden encontrar el camino al Mictlán. Quedan atrapados en Nepantla. Esa noche, decidieron explorar el sitio bajo la luz de la luna. Armados con linternas y el equipo arqueológico básico de Itzel, regresaron a la laguna. Lo que encontraron cambió todo. Bajo una casa abandonada que se alzaba en la orilla opuesta del canal, descubrieron una entrada parcialmente oculta que llevaba a una cámara subterránea. Las piedras que formaban las paredes estaban cubiertas de glifos y pinturas que representaban rituales de agua y muerte. Esto es un temazcal sagrado, susurró Itzel, iluminando las paredes con su linterna. Un lugar donde se realizaban rituales de purificación y comunicación con los ancestros. En el centro de la cámara había una depresión circular llena de agua que brotaba de un manantial subterráneo. El agua era cristalina y parecía brillar con luz propia. Las voces aquí eran diferentes, más claras, más humanas, como si los espíritus estuvieran físicamente presentes. Nelly, Nelly in Nepantla, Tlazocamati Intonatiu. Verdad, verdad en el medio, gracias al sol, tradujo Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en su alma. Carmen, siempre práctica, tomó fotografías de los glifos mientras Itzel hacía dibujos detallados. Pero cuando estaban a punto de marcharse, las voces cambiaron, volviéndose urgentes, casi desesperadas. Innepantla, Mictlán quizá, Tlazocamati. Nos están pidiendo algo, dijo Alejandro. Pero no entiendo qué. Itzel estudió los glifos más detenidamente. Aquí dice algo sobre un pacto, un compromiso que debe cumplirse antes de que la luna cambie de fase. Regresaron a la casa de Esperanza cerca de la medianoche, con más preguntas que respuestas. Pero al entrar, encontraron a la anciana en el suelo de la cocina, consciente pero temblando violentamente. Carmen, con su entrenamiento médico, la examinó rápidamente. Abuela, ¿qué pasó? ¿Te caíste? Esperanza agarró la mano de Alejandro con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos estaban vidriosos, pero su voz era clara cuando comenzó a hablar en náhuatl. Innepantla, Mictlán quizá, Tlazocamati Intonatiu. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su abuela estaba hablando en la misma lengua que las voces, con las mismas palabras que había estado escuchando durante semanas. Abuela, ¿qué está diciendo? Esperanza parpadeó, como si despertara de un trance, y su voz regresó al español, pero quebrada por el miedo. El pacto debe cumplirse antes de que yo muera, o los espíritus reclamarán lo que es suyo. Tu bisabuelo prometió que la familia guardaría el secreto, que protegeríamos el lugar sagrado. Pero yo no les enseñé a ustedes. Pensé que si no sabían, estarían a salvo. Itzel se acercó, con el rostro pálido. Señora Herrera, ¿qué tipo de pacto? Esperanza cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Tomás profanó el templo en 1943. Robó cosas sagradas para venderlas y sobrevivir durante la guerra. A cambio, prometió que sus descendientes serían los nuevos guardianes, que realizarían los rituales de respeto cada generación. Sus lágrimas comenzaron a caer.
pero los rituales se perdieron conmigo. Y ahora los espíritus están despertando, reclamando lo que se les debe. Las voces regresaron esa noche, pero ya no eran susurros. Eran gritos que llenaban la casa, palabras en náhuatl que sonaban como lamentos ancestrales. Alejandro, Carmen e Itzel permanecieron despiertos hasta el amanecer, escuchando cómo los espíritus de Xochimilco reclamaban una deuda que había permanecido impaga durante 80 años. El Hospital General de Xochimilco olía a desinfectante y flores marchitas. Esperanza había sido internada después del colapso de la noche anterior, y aunque los médicos aseguraban que físicamente estaba estable, su estado mental preocupaba a todos. Alternaba entre periodos de lucidez total y episodios donde hablaba exclusivamente en náhuatl, como si una personalidad ancestral hubiera tomado control de su cuerpo. Alejandro, Carmen e Itzel se turnaban para acompañarla. Era durante las horas de la tarde, cuando la luz dorada se filtraba por las ventanas del hospital, que Esperanza parecía más lúcida. Fue en uno de esos momentos cuando finalmente decidió contar la historia completa. «Siéntense, mis nietos», dijo con voz débil pero firme. «Es hora de que sepan la verdad sobre nuestra familia». Carmen tomó la mano de su abuela mientras Alejandro acercó su silla a la cama. Itzel, con respeto, se mantuvo a cierta distancia, pero Esperanza la invitó a acercarse. «Usted también debe escuchar, doctora. Su presencia aquí no es casualidad». Esperanza comenzó su relato con los ojos fijos en el techo, como si estuviera viendo el pasado proyectado ahí. Era 1943, y México estaba en guerra. No directamente, pero la guerra mundial nos afectaba a todos. Había escasez de comida, de trabajo, de esperanza. Tu bisabuelo Tomás era un hombre bueno, pero desesperado. Tenía una esposa enferma y 3 hijos pequeños que alimentar. Su voz se quebró ligeramente. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una casa cerca de los canales, encontró algo. Una entrada oculta que llevaba a una cámara subterránea llena de objetos prehispánicos, máscaras de jade, figuras de oro, códices pintados en piel de venado. Alejandro recordó la cámara que habían explorado la noche anterior. ¿El temazcal sagrado? Sí, mi hijo. Pero Tomás no sabía lo que era. Para él, solo eran antigüedades valiosas que podía vender para salvar a su familia. Esperanza cerró los ojos. Tomó todo lo que pudo cargar. Máscaras ceremoniales, figurillas de dioses, hasta un códice completo que mostraba los rituales de los guardianes del agua. Itzel se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con esos objetos? Los vendió a coleccionistas privados, a museos, a cualquiera que pagara bien. La máscara principal, la de Chalchutotolín, se la vendió a un empresario rico de la Ciudad de México. Con ese dinero pudo pagar el tratamiento de mi abuela y mantener a la familia durante 2 años. Carmen frunció el ceño. Pero si era necesario para sobrevivir. Los antiguos no entienden de necesidad moderna, mija. Esperanza abrió los ojos, que ahora brillaban con lágrimas. Esa misma noche, después de vaciar la cámara sagrada, Tomás tuvo una visión. Los guardianes del templo se le aparecieron, ancianos vestidos con plumas de quetzal y jade, hablándole en náhuatl. La anciana comenzó a temblar. Le dijeron que había profanado un lugar sagrado, que había roto el equilibrio entre los mundos. Pero también le ofrecieron una oportunidad de redención. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó Alejandro. Un pacto. Si él y sus descendientes se convertían en los nuevos guardianes del lugar, si realizaban los rituales de respeto cada generación y protegían el secreto, los espíritus perdonarían la profanación. Itzel tomaba notas rápidamente. ¿Qué rituales específicamente? Ceremonias de agua y tierra durante los solsticios y equinoccios. Ofrendas de copal y flores de cempasúchil. Y sobre todo, mantener viva la memoria de los antiguos guardianes. Esperanza miró directamente a Alejandro. Tomás aceptó el pacto. Aprendió náhuatl de un anciano del pueblo, estudió los rituales, cumplió su parte del trato durante 30 años.
¿Y después? Después me enseñó a mí. Yo continué los rituales durante 40 años más, hasta que su voz se quebró completamente. Hasta que decidí que era suficiente. Pensé que si no les enseñaba a ustedes, si dejaba que el conocimiento muriera conmigo, mis nietos podrían vivir vidas normales, sin la carga de los ancestros. El silencio llenó la habitación como una presencia tangible. Finalmente, Carmen habló, pero los espíritus no olvidaron. No, mi hija. Los espíritus nunca olvidan. Y ahora que estoy cerca de la muerte, han despertado para reclamar lo que se les debe. Itzel se levantó súbitamente, con una expresión de urgencia. Señora Herrera, ¿recuerda los nombres de las personas que compraron los artefactos? ¿O dónde podrían estar ahora? Esperanza asintió débilmente. Tomás guardó registros. Están en el baúl del ático, junto con el diario. Sabía que algún día alguien necesitaría encontrar esas cosas. Esa noche, de regreso en la casa de Xochimilco, los tres revisaron meticulosamente el contenido del baúl. Además del diario, encontraron una libreta con direcciones, nombres y descripciones detalladas de cada objeto vendido. La lista era extensa, 17 piezas en total, dispersas por todo México y algunas incluso en colecciones privadas de Estados Unidos. Miren esto, dijo Carmen, señalando una entrada específica. La máscara de Chalchiuhtotolin. Vendida a Ricardo Mendoza, empresario textil, Ciudad de México, 1943. Itzel consultó su laptop. Ricardo Mendoza, si sigue vivo, tendría más de 100 años. Pero la empresa Mendoza Textiles todavía existe. Es posible que la máscara haya pasado a sus herederos. Alejandro estudió la descripción que su bisabuelo había hecho de la máscara, jade verde con incrustaciones de obsidiana. Representa a Chalchiuhtotolin en su aspecto de señor de las aguas subterráneas. Utilizada en rituales de comunicación con los muertos. Las voces regresaron esa madrugada, pero esta vez eran diferentes. Ya no sonaban como lamentos o súplicas, sino como instrucciones claras y urgentes. Nican, Nican Innepantla, Tlazocamati Intonatiu, Mictlán quizá. Aquí en el medio, gracias al sol, el lugar de los muertos se acerca, tradujo Alejandro, sintiendo que cada palabra llevaba el peso de generaciones. Itzel, que había decidido quedarse en la casa para continuar la investigación, se despertó con los susurros. Creo que nos están diciendo que el tiempo se agota. En la cosmogonía azteca, cuando los rituales no se cumplen, los muertos no pueden completar su viaje al Mictlán. Quedan atrapados entre los mundos, y eventualmente, eso afecta el equilibrio de todo. ¿Qué tipo de efectos?, preguntó Carmen. Sequías, enfermedades, muerte prematura de quienes están conectados al lugar sagrado. Itzel miró a los hermanos con gravedad. Su abuela está muriendo porque el pacto está roto. Y si no lo restauramos pronto, ustedes podrían ser los siguientes. Al día siguiente, mientras visitaban nuevamente a Esperanza en el hospital, la anciana tuvo otro episodio. Pero esta vez, en lugar de hablar en náhuatl, comenzó a cantar. Era una melodía antigua, hipnótica, que parecía emerger de las profundidades de la tierra misma. Las enfermeras se detuvieron en los pasillos, atraídas por el sonido. Otros pacientes se acercaron a la puerta de la habitación, como si la canción los llamara. Incluso los médicos, normalmente escépticos ante cualquier cosa que no pudieran explicar científicamente, escuchaban con una expresión de asombro. Es un Iquic, susurró Itzel, con lágrimas en los ojos. Un canto sagrado azteca. No se han escuchado en siglos. Cuando Esperanza terminó de cantar, abrió los ojos y miró directamente a Alejandro. Los guardianes me están enseñando, mi hijo. Me están preparando para el viaje final. Pero antes de irme, debo asegurarme de que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Tomó la mano de su nieto con una fuerza que contradecía su estado físico. Encuentren los objetos sagrados. Devuélvanlos al lugar donde pertenecen. Realicen el ritual de restitución antes de la próxima luna nueva.
Su voz se volvió urgente. Si no lo hacen, los espíritus reclamarán no solo mi vida, sino la de toda nuestra línea familiar. Esa noche, mientras Alejandro, Carmen e Itzel planeaban cómo localizar y recuperar los artefactos dispersos, las voces llenaron la casa con una intensidad que nunca habían experimentado. Ya no eran susurros o lamentos, sino un coro completo de voces ancestrales que cantaban en náhuatl, creando una sinfonía sobrenatural que parecía hacer vibrar las paredes mismas de la casa colonial. Tlazocamati, Tlazocamati, Innepantla quizá, Mictlán, Mictlán. Y por primera vez, Alejandro entendió completamente lo que le estaban diciendo: gracias, gracias, en el medio se acerca, el lugar de los muertos, el lugar de los muertos. Los ancestros no solo estaban pidiendo justicia. Estaban anunciando que el tiempo para cumplir el pacto se agotaba rápidamente. La oficina de Itzel en el archivo histórico se había convertido en un centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas con mapas de México, fotografías de artefactos prehispánicos y listas detalladas de museos y coleccionistas privados. Durante una semana completa, los tres habían trabajado incansablemente para rastrear los 17 objetos que Tomás Herrera había vendido 80 años atrás. Tengo buenas y malas noticias, anunció Itzel, colgando el teléfono después de una larga conversación. La buena es que he localizado 12 de los 17 artefactos. La mala es que 5 están en colecciones privadas que se niegan a vender o devolver las piezas. Alejandro estudió la lista actualizada. Algunos objetos habían terminado en el Museo Nacional de Antropología, otros en universidades estadounidenses y varios en manos de coleccionistas privados adinerados. ¿Qué hay de la máscara principal?, preguntó Carmen. Esa es la más complicada. Ricardo Mendoza murió en 1987, pero la máscara pasó a su hijo, Roberto Mendoza, quien ahora dirige un imperio empresarial. Según mis contactos, la tiene en su mansión de las Lomas como pieza central de su colección privada. Sofía, que había llegado esa mañana después de cancelar sus compromisos profesionales, revisaba los documentos legales que había conseguido a través de sus contactos en el ámbito jurídico. Legalmente, no tenemos muchas opciones, dijo, quitándose los lentes para masajear sus sienes. Los objetos fueron vendidos de buena fe, y han pasado de mano en mano durante décadas. Aunque pudiéramos probar que fueron tomados de un sitio arqueológico, el tiempo de prescripción ya venció. Entonces tendremos que ser creativos, murmuró Alejandro, pensando en las voces que cada noche se volvían más urgentes y desesperadas. La primera parada fue el Museo Nacional de Antropología. Itzel había conseguido una cita con el Dr. Raúl Vázquez, curador de la Sala Mexica, quien los recibió en su oficina llena de libros y réplicas de códices. Es una situación muy inusual, admitió el Dr. Vázquez después de escuchar su historia. Tenemos 3 piezas que coinciden con su descripción, 2 figurillas de jade y un brasero ceremonial. Pero devolverlas requeriría una autorización del INAH y del Consejo Directivo del museo. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso?, preguntó Alejandro. Meses, posiblemente años. Y eso asumiendo que aprueben la solicitud. Itzel se inclinó hacia adelante. Doctor, ¿y si le dijera que estas piezas están causando manifestaciones sobrenaturales documentadas? ¿Que hay voces ancestrales reclamando su devolución? El doctor Vázquez sonrió con condescendencia. Doctora Solotl, respeto su trabajo, pero el museo no puede tomar decisiones basadas en creencias espirituales. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante cerca del museo, Sofía propuso una estrategia diferente. ¿Y si no intentamos recuperar todos los objetos de una vez? Según el diario de su bisabuelo, la máscara de Chalchiutotlin es la pieza central. Si conseguimos esa, quizás sea suficiente para realizar el ritual. Tiene sentido, concordó Itzel. En los rituales aztecas, ciertos objetos funcionaban como llaves que abrían la comunicación con el mundo espiritual. La máscara del dios del agua sería definitivamente una de esas llaves. Al día siguiente, se dirigieron a las lomas de Chapultepec, donde la mansión de Roberto Mendoza se alzaba como una fortaleza moderna detrás de muros altos y sistemas de seguridad sofisticados.
Alejandro había conseguido una cita fingiendo ser un arquitecto interesado en el diseño de la casa para una revista especializada. Roberto Mendoza era un hombre de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Alejandro. Los recibió en su estudio, una habitación impresionante con vista panorámica de la ciudad y paredes cubiertas de arte prehispánico. Mi colección es el resultado de 40 años de pasión por las culturas ancestrales, explicó con orgullo, guiándolos por la habitación. Cada pieza tiene una historia, una procedencia documentada. Alejandro sintió un escalofrío cuando vio la máscara. Estaba montada en una vitrina iluminada, dominando el centro de la habitación. Era exactamente como la había descrito su bisabuelo, jade verde brillante con incrustaciones de obsidiana que formaban los ojos y la boca del dios Chalchiutotlin. Pero había algo más, algo que las fotografías no podían capturar. La máscara parecía vibrar con una energía propia. «Es hermosa», murmuró Carmen, acercándose a la vitrina. «Es mi pieza favorita», dijo Mendoza. «La compré a un coleccionista privado hace 20 años. Según los expertos, data del periodo clásico tardío y probablemente se usaba en rituales de fertilidad». Mientras Mendoza hablaba, Alejandro comenzó a escuchar las voces. Primero fueron susurros apenas perceptibles, pero gradualmente se intensificaron hasta convertirse en un coro que llenaba su cabeza. «Nican, Nican Innepantla, Tlazocamati». «¿Se encuentra bien?», preguntó Mendoza, notando que Alejandro había palidecido. «Sí, solo, la máscara es muy impresionante». Pero las voces continuaron, y ahora Carmen también las escuchaba. Alejandro vio cómo su hermana se tensaba, luchando por mantener la compostura. «Señor Mendoza», dijo Itzel cuidadosamente, «¿ha notado algo inusual desde que tiene la máscara?». Mendoza frunció el ceño. «¿Inusual en qué sentido?». «Sonidos extraños, cambios de temperatura, sensación de presencias». «Doctora, espero que no esté sugiriendo que mi colección está embrujada», rió Mendoza, pero su risa sonaba forzada. Sofía intervino con su voz más profesional. «Señor Mendoza, representamos a una familia que tiene razones para creer que esta máscara específica perteneció a sus ancestros. Estaríamos dispuestos a ofrecerle una compensación generosa por su devolución». «Me temo que no está en venta. Esta pieza es invaluable para mí». Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y la temperatura bajó notablemente. Los objetos en las vitrinas empezaron a vibrar ligeramente, produciendo un tintineo sutil pero audible. Mendoza miró a su alrededor con nerviosismo creciente. Esto nunca había pasado antes. Las voces se volvieron ensordecedoras para Alejandro y Carmen, pero ahora también Itzel y Sofía podían escucharlas. Incluso Mendoza se detuvo, con una expresión de confusión y miedo. «¿Escuchan eso?», susurró. «Tlazocamati, Tlazocamati, Innepantla quizá». La máscara en la vitrina comenzó a brillar con una luz tenue pero perceptible. Mendoza se acercó, fascinado y aterrorizado a la vez. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esa luz?». «Son los guardianes ancestrales», dijo Itzel con voz temblorosa. «Están reclamando lo que les pertenece». Súbitamente, todos los objetos prehispánicos en la habitación comenzaron a resonar en armonía, creando una sinfonía sobrenatural que parecía emerger de la tierra misma. Mendoza retrocedió, con el rostro pálido. «Llévensela», susurró. «Por favor, llévensela antes de que». No terminó la frase, pero no era necesario. El mensaje de los ancestros había sido claro: la máscara quería regresar a casa. Esa noche, con la máscara de Chalchiutotlin finalmente en su poder, el grupo regresó a Xochimilco. Pero su alegría fue breve. Al llegar al hospital, encontraron a Esperanza en estado crítico. Los médicos no podían explicar su deterioro súbito, pero Alejandro sabía la verdad: el tiempo se estaba agotando más rápido de lo que habían anticipado. Mientras sostenía la mano fría de su abuela,
las voces llenaron la habitación del hospital con una intensidad que hizo que las máquinas médicas parpadearan. Mictlán, Mictlán, Intonatiu quizá, Tlazocamati. El lugar de los muertos, el sol se oculta, gracias, tradujo Alejandro, entendiendo que los ancestros le estaban dando las gracias por recuperar la máscara, pero también advirtiéndole que quedaba poco tiempo. Esperanza abrió los ojos débilmente y sonrió al ver la máscara que Carmen sostenía cuidadosamente. Ya casi es hora, mijo, susurró. Los guardianes me están llamando. Pero ahora ustedes tienen lo que necesitan para completar el ritual. 3 días habían pasado desde que recuperaron la máscara de Chalchutotolín, y la condición de Esperanza se había estabilizado milagrosamente. Los médicos no podían explicar la mejoría súbita, pero Alejandro sabía que los ancestros habían concedido a su abuela tiempo adicional para completar la transferencia de conocimiento. En la casa de Xochimilco, Itzel había establecido un área de trabajo donde traducía meticulosamente las instrucciones rituales del diario de Tomás. La máscara descansaba en el centro de la mesa, envuelta en un rebozo de seda que había pertenecido a la bisabuela de Alejandro. Según estos textos, explicó Itzel, necesitamos al menos 5 objetos principales para completar el ritual de restitución. Tenemos la máscara, que es la pieza central, pero aún nos faltan el brasero ceremonial, las figurillas de jade, el códice y el espejo de obsidiana. Carmen consultó la lista actualizada. El brasero está en el Museo Nacional. Las figurillas las tiene un coleccionista en Guadalajara. El códice. Se detuvo, frunciendo el ceño. El códice está en una universidad de Texas. ¿Y el espejo de obsidiana?, preguntó Sofía. Alejandro revisó las notas de su bisabuelo. Según esto, se lo vendió a un anticuario de La Lagunilla en 1944. Después de eso, no hay rastro. Esa tarde, mientras visitaban a Esperanza en el hospital, la anciana les proporcionó información crucial que había estado guardando. El espejo no se perdió, dijo con voz débil pero clara. Tomás se arrepintió de venderlo porque era el objeto más poderoso de todos. Lo escondió en la casa, en un lugar que solo la familia conocería. ¿Dónde, abuela? En el corazón de la casa, mijo. Donde el agua y la tierra se encuentran. Alejandro recordó las palabras de su bisabuelo sobre los guardianes del agua. ¿El pozo? Esperanza asintió. Hay un pozo sellado en el sótano de la casa. Tomás construyó una pared falsa para ocultarlo. El espejo está ahí, junto con otros objetos que no se atrevió a vender. Esa noche, armados con herramientas de demolición, el grupo exploró el sótano de la casa colonial. Efectivamente, encontraron una pared que sonaba hueca al golpearla. Detrás, descubrieron un pozo de piedra que se extendía hacia las profundidades de la tierra. Cuidado, advirtió Itzel mientras Alejandro descendía con una cuerda. Los pozos sagrados aztecas a menudo tenían trampas o estaban conectados con cenotes subterráneos. A 3 metros de profundidad, Alejandro encontró una cavidad en la pared del pozo. Sus dedos tocaron algo envuelto en piel de venado. Con cuidado extremo, extrajo un paquete que contenía el espejo de obsidiana más hermoso que había visto jamás. La superficie negra reflejaba la luz de su linterna como agua nocturna, y en el centro había incrustaciones de jade que formaban el símbolo de Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Pero había más. En la misma cavidad encontró 2 figurillas de jade que representaban guardianes acuáticos y un pequeño códice enrollado que mostraba los rituales exactos que necesitaban realizar. Cuando emergió del pozo, las voces llenaron el sótano con tal intensidad que las paredes parecían vibrar. Tlazocamati, Tlazocamati, Nicaninepantla, Intonatiu quizá. Nos están dando las gracias, tradujo Alejandro, sintiendo lágrimas en los ojos. Y nos dicen que el sol se está ocultando. Itzel examinó el códice con reverencia. Esto es extraordinario. Son instrucciones completas para el ritual de restitución, incluyendo las fechas específicas en que debe realizarse. ¿Cuándo?, preguntó Carmen. Durante la luna nueva, en el lugar donde se tomaron originalmente los objetos.
Itzel consultó su calendario. Eso es en 4 días. Al día siguiente, mientras planeaban los detalles finales del ritual, recibieron una llamada inesperada. Era Roberto Mendoza, y su voz sonaba desesperada. Por favor, necesito verlos urgentemente. Desde que se llevaron la máscara, han estado pasando cosas que no puedo explicar. Se reunieron con él en un café del centro de la ciudad. Mendoza lucía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. No he dormido en 3 días, confesó. Mi casa está llena de voces. Susurros en una lengua que no entiendo. Y las otras piezas de mi colección están reaccionando de manera extraña. Sofía se inclinó hacia adelante con interés profesional. ¿Qué tipo de reacciones? Se mueven solas. Cambian de temperatura. Anoche, una figurilla de Tlaloc se calentó tanto que quemó la vitrina donde estaba. Mendoza miró a Alejandro con ojos suplicantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice al tener esos objetos? Itzel explicó pacientemente la cosmogonía azteca y la importancia de mantener los objetos sagrados en sus lugares originales. Los artefactos prehispánicos no son solo arte, señor Mendoza. Son llaves que conectan nuestro mundo con el de los ancestros. Cuando se separan de sus contextos sagrados, crean desequilibrios espirituales. ¿Cómo puedo detener esto? Ayudándonos a completar el ritual, dijo Alejandro. Necesitamos que done el resto de las piezas prehispánicas de su colección para devolverlas a donde pertenecen. Mendoza no dudó ni un segundo. Sí, lo que sea. Solo quiero que pare. Esa tarde, Mendoza llegó a Xochimilco con una camioneta llena de artefactos, máscaras, figurillas, braseros, joyas y otros objetos que había coleccionado durante décadas. Muchos no pertenecían al conjunto original robado por Tomás, pero todos irradiaban la misma energía ancestral. No sabía, murmuró mientras descargaban las cajas. Nunca supe que estaba causando tanto dolor a quienes sea que estén ahí. Las voces recibieron cada objeto con cánticos de gratitud que llenaban el aire de Xochimilco como una sinfonía invisible. Incluso los vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por algo que no podían explicar pero que sentían en lo profundo de sus almas. Esa noche, mientras organizaban todos los artefactos en la casa, Esperanza pidió que la llevaran a casa desde el hospital. Los médicos se opusieron, pero ella insistió con una determinación que no admitía discusión. Debo estar presente para el ritual, dijo. Es mi responsabilidad transferir oficialmente el papel de guardiana a la nueva generación. Cuando llegó a la casa en una silla de ruedas, las voces cambiaron. Ya no eran lamentos o súplicas, sino cantos de bienvenida que parecían emerger de la tierra misma. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Los guardianes están contentos, murmuró. Saben que el equilibrio será restaurado. Pero esa madrugada, algo cambió dramáticamente. Alejandro despertó con un grito que no era suyo. Esperanza estaba en el patio, de pie sin ayuda por primera vez en días, cantando en náhuatl con una voz que no parecía la suya. Cuando terminó el canto, se desplomó. Carmen corrió a examinarla, pero Esperanza agarró la mano de Alejandro con fuerza sorprendente. Ya es hora, mijo, susurró. Los guardianes me han enseñado todo lo que necesitas saber. El ritual debe realizarse mañana, durante la luna nueva. Si esperamos más, será demasiado tarde. Sus ojos se cerraron, y por un momento terrible, Alejandro pensó que había muerto. Pero entonces escuchó su respiración suave y regular. Esperanza había entrado en un sueño profundo del que, de alguna manera, sabía que no despertaría hasta que el ritual estuviera completo. Las voces llenaron la casa esa noche con una urgencia que helaba la sangre, Mictlán quizá, Intonatiu, Inepantla. El lugar de los muertos se acerca, el sol, en el medio, tradujo Alejandro, entendiendo que los ancestros le estaban advirtiendo que el tiempo se había agotado. El ritual de restitución tendría que realizarse en menos de 24 horas,
o perderían para siempre la oportunidad de restaurar el equilibrio entre los mundos. La luna nueva de noviembre se alzaba invisible sobre Xochimilco, creando una oscuridad que parecía absorber toda la luz de las estrellas. Alejandro, Carmen, Itzel, Sofía y Roberto Mendoza se dirigían en silencio hacia el temazcal sagrado, cargando los artefactos recuperados en canastas de mimbre que Esperanza había insistido en que usaran. Según el códice, susurró Itzel mientras navegaban por los canales en una trajinera decorada con flores de cempasúchil, el ritual debe comenzar exactamente a medianoche, cuando la barrera entre los mundos es más delgada. Esperanza había insistido en acompañarlos a pesar de su estado crítico. Yacía en la trajinera envuelta en rebozos antiguos, consciente pero comunicándose solo en náhuatl. Sus palabras se mezclaban con el sonido del agua contra los remos, creando una sinfonía que parecía despertar ecos ancestrales en los canales. Cuando llegaron al sitio sagrado, el aire mismo parecía vibrar con expectación. La laguna reflejaba las estrellas como un espejo cósmico, y los ahuehuetes centenarios se alzaban como guardianes silenciosos. Las voces, que habían sido constantes durante semanas, súbitamente se silenciaron, creando un vacío que resultaba más inquietante que los susurros. ¿Por qué se callaron?, preguntó Carmen, nerviosa. Están esperando, respondió Itzel, consultando el códice a la luz de antorchas de copal. El ritual debe seguir un orden específico. Primero, debemos purificar el espacio con agua del cenote sagrado. Alejandro descendió a la cámara subterránea, ahora iluminada con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes cubiertas de glifos. El agua del manantial brillaba con una fosforescencia natural que parecía latir como un corazón. Llenó un recipiente de barro y regresó a la superficie. Mientras Itzel dirigía la purificación del espacio, esparciendo el agua sagrada en los 4 puntos cardinales, Esperanza comenzó a hablar en náhuatl con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra: Innepantla, Innepantla, Nicantlasocamati, Intonatiu quizá. En el medio, aquí damos gracias, el sol se oculta, tradujo Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en su alma. El siguiente paso requería colocar los artefactos en posiciones específicas alrededor del manantial sagrado. La máscara de Chalchutotolín fue al centro, mirando hacia el este. El espejo de obsidiana se colocó al oeste, reflejando la luz de las antorchas. Las figurillas de jade formaron un círculo protector, mientras que el brasero ceremonial se encendió con copal y hierbas sagradas. Fue entonces cuando comenzaron las manifestaciones. Primero, la temperatura bajó drásticamente. El aliento de todo se volvió visible, y una neblina comenzó a alzarse del agua del cenote. Luego, las voces regresaron, pero no como susurros distantes. Ahora eran presencias tangibles que llenaban el espacio como un coro invisible de ancianos. Tlazocamati, Tlazocamati, Nelly Innepantla. Roberto Mendoza retrocedió, aterrorizado. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas luces? Porque ahora había luces, esferas de energía azul verdosa que danzaban alrededor de los artefactos, creando patrones que recordaban la escritura náhuatl. Itzel observaba con asombro reverencial. Son los guardianes ancestrales, murmuró. Se están manifestando físicamente. Esperanza se incorporó súbitamente, con una fuerza que contradecía su estado físico. Sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana cuando habló en español por primera vez en días. Alejandro, acércate. Es hora de que recibas la transferencia. Alejandro se arrodilló junto a su abuela, quien colocó sus manos sobre la máscara de Chalchutotolín. El jade se calentó bajo sus palmas, irradiando una energía que subía por sus brazos como electricidad ancestral. Repite después de mí, dijo Esperanza, y comenzó a recitar en náhuatl: Nican Nitlasocamati Inaltepetl, Nican Nitlasocamati Inatl, Nican Nitlasocamati Intlali. Aquí doy gracias al pueblo, aquí doy gracias al agua, aquí doy gracias a la tierra, tradujo Alejandro mientras repetía las palabras, sintiendo que cada sílaba lo conectaba más profundamente con la tierra de sus ancestros. Las manifestaciones se intensificaron.
Las luces azules se volvieron más brillantes, y ahora podían ver formas dentro de ellas, siluetas de ancianos vestidos con plumas de quetzal y jade, rostros que parecían tallados en obsidiana, ojos que brillaban con la sabiduría de milenios. Uno de los espíritus se acercó directamente a Alejandro. Era un anciano de rostro noble, con tocado de plumas verdes y un pectoral de jade. Cuando habló, su voz resonó no en el aire, sino directamente en la mente de todos los presentes: Tomás Herrera, Innepantla, Tlazocamati. Es el guardián que murió cuando mi bisabuelo profanó el templo, susurró Alejandro, entendiendo intuitivamente. Viene a perdonar. El espíritu extendió una mano translúcida hacia Alejandro, quien, sin dudar, extendió la suya. El contacto fue como tocar fuego líquido, una descarga de conocimiento ancestral fluyó a través de él, mostrándole visiones de rituales antiguos, de la conexión sagrada entre el agua y la tierra, de la responsabilidad que ahora heredaba. Innepantla, Innepantla, Nelly Tlazocamati. En el medio, verdaderamente damos gracias, tradujo, pero ahora las palabras venían de su propio conocimiento, como si siempre las hubiera sabido. Esperanza sonrió, y Alejandro vio como una luz dorada comenzaba a emanar de su cuerpo. El pacto está completo, mi hijo. Los guardianes han aceptado la transferencia. Pero el ritual aún no había terminado. Según el códice, Alejandro debía hacer una ofrenda de sangre para sellar su compromiso como nuevo guardián. Con una navaja de obsidiana que Itzel había preparado, se hizo un corte en la palma y dejó que su sangre goteara sobre la máscara de Chalchutotolin. El efecto fue inmediato y abrumador. Todas las luces espirituales convergieron en un solo punto, creando una columna de energía que se alzaba hacia el cielo nocturno. Las voces se unieron en un canto que parecía hacer vibrar la tierra misma: Tlazocamati, Tlazocamati, Innepantla quizá, Mictlán, Mictlán. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces se desvanecieron, las voces se silenciaron, y un silencio profundo y pacífico llenó el espacio sagrado. Esperanza se recostó nuevamente, con una sonrisa serena en el rostro. Ya está, murmuró. El equilibrio ha sido restaurado. Los guardianes pueden descansar en paz. Cuando regresaron a la casa al amanecer, cargando los artefactos que ahora permanecerían en el sitio sagrado como correspondía, encontraron que algo fundamental había cambiado. El aire se sentía más limpio, más vivo. Los canales reflejaban el sol naciente con una claridad cristalina que no habían visto en años. Y las voces, cuando regresaron esa noche, ya no eran lamentos o súplicas. Eran susurros benevolentes de bienvenida, de gratitud, de protección ancestral que envolvía a la familia como un abrazo invisible. El ritual había sido un éxito, pero Alejandro sabía que su verdadero trabajo como guardián apenas comenzaba. 6 meses habían pasado desde la noche del ritual de restitución, y la vida en Xochimilco había encontrado un nuevo ritmo, uno que honraba tanto el presente como el pasado. Alejandro se despertaba cada mañana en la casa colonial de su abuela, ahora oficialmente suya, con el sonido de las voces ancestrales que lo saludaban como susurros benevolentes en el viento. Tlazocamati, Nican, Innepantla. Gracias, aquí, en el medio, murmuró en respuesta, una rutina matutina que había adoptado naturalmente. Las voces ya no lo aterrorizaban, ahora eran compañía constante, guías sabios que lo ayudaban a navegar su nueva responsabilidad como guardián del sitio sagrado. Esperanza había fallecido pacíficamente 3 semanas después del ritual, en su propia cama, rodeada de familia y con una sonrisa que sugería que finalmente había encontrado la paz que había buscado durante décadas. Sus últimas palabras habían sido en náhuatl: Innepantla, Tlazocamati, Mictlán quizá. En el medio, gracias, el lugar de los muertos se acerca. Pero no había miedo en su voz, solo gratitud y alivio. El funeral había sido extraordinario. Personas de toda la comunidad de Xochimilco habían llegado, muchas sin entender completamente por qué se sentían atraídas a rendir homenaje a la anciana. Durante la ceremonia, las voces ancestrales habían cantado un icuit de despedida que solo algunos podían escuchar, pero que todos sintieron como una presencia consoladora. Ahora,
mientras Alejandro caminaba por el jardín que había expandido para incluir plantas medicinales tradicionales y flores ceremoniales, reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Había dejado su trabajo en la firma de arquitectura para dedicarse completamente a su papel de guardián, pero paradójicamente, nunca se había sentido más realizado profesionalmente. «Buenos días, amor», lo saludó Sofía desde la cocina, donde preparaba café en una olla de barro que habían encontrado entre las pertenencias de Esperanza. Su relación había profundizado enormemente desde los eventos del ritual. Sofía había abandonado su escepticismo inicial para convertirse en una aliada valiosa, documentando las experiencias sobrenaturales desde una perspectiva psicológica que ayudaba a otros a entender y aceptar lo inexplicable. «¿Cómo durmieron los ancestros anoche?», preguntó con una sonrisa. Era una broma privada entre ellos, pero también una pregunta genuina. Alejandro había aprendido a interpretar los diferentes tonos y ritmos de las voces nocturnas como indicadores del bienestar espiritual del sitio. «Tranquilos», respondió, sirviendo café en 2 tazas de Talavera. «Creo que están contentos con los preparativos para la ceremonia de hoy». Era el equinoccio de primavera, una de las 4 fechas anuales en que Alejandro realizaba ceremonias públicas de respeto y gratitud hacia los guardianes ancestrales. Lo que había comenzado como un ritual privado se había convertido en un evento comunitario que atraía a visitantes de toda la Ciudad de México. Carmen llegó temprano esa mañana, cargando cajas de flores de cempasúchil que había cultivado específicamente para la ceremonia. Su transformación había sido tan dramática como la de Alejandro. Había cambiado su carrera de medicina a antropología, especializándose en medicina tradicional mexicana y trabajando con curanderos locales para documentar prácticas ancestrales de sanación. «Los estudiantes de la universidad llegaron hace 1 hora», reportó, refiriéndose al grupo de antropólogos jóvenes que venían regularmente a aprender sobre las tradiciones que la familia Herrera había revivido. «Itzel ya está con ellos en el sitio sagrado», explicando la importancia de los rituales estacionales. Itzel se había convertido en mucho más que una colaboradora académica, era ahora la curadora oficial del pequeño museo comunitario que habían establecido en una sección de la Casa Colonial. El museo, que llamaron Casa de los Guardianes del Agua, exhibía réplicas de los artefactos originales que permanecían en el sitio sagrado, junto con explicaciones detalladas sobre la historia prehispánica de Xochimilco y la importancia de preservar las tradiciones ancestrales. «¿Roberto ya llegó?», preguntó Alejandro. Roberto Mendoza había experimentado su propia transformación después del ritual. Había donado no solo los artefactos de su colección, sino también una suma considerable para establecer una fundación dedicada a la repatriación de objetos prehispánicos a sus comunidades de origen. Ahora trabajaba estrechamente con Alejandro, financiando investigaciones y programas educativos sobre patrimonio cultural. «Está en el museo, ayudando con la nueva exhibición sobre códices», respondió Carmen. «Dice que nunca se había sentido tan útil en su vida». A las 10 de la mañana, más de 100 personas se habían reunido en el sitio sagrado. Familias locales, estudiantes universitarios, turistas curiosos, y académicos de diversas disciplinas formaban un círculo alrededor del cenote, ahora protegido por una estructura discreta que permitía el acceso controlado mientras preservaba la integridad del lugar. Alejandro se colocó en el centro, vestido con una camisa blanca bordada y un zarape que había pertenecido a su bisabuelo Tomás. En sus manos sostenía un sahumerio de copal que llenaba el aire con su aroma sagrado. «Bienvenidos, hermanos y hermanas», comenzó en español, pero luego repitió sus palabras en náhuatl, una habilidad que había desarrollado naturalmente desde que se convirtió en guardián. «Nos reunimos hoy para honrar a los guardianes ancestrales del agua, para agradecer a la tierra que nos sustenta, y para renovar nuestro compromiso de proteger estos lugares sagrados para las futuras generaciones». Las voces ancestrales se unieron a su discurso, creando una armonía que solo algunos podían escuchar pero que todos sentían como una presencia benevolente. Alejandro había aprendido que el don de escuchar las voces se extendía a quienes tenían corazones abiertos y espíritus receptivos, sin importar su herencia genética. Durante la ceremonia, guió al grupo en ofrendas de flores, agua y copal. Cada participante pudo acercarse al cenote sagrado para hacer una ofrenda personal y una petición silenciosa.
Muchos reportaron sensaciones de paz profunda, de conexión con algo más grande que ellos mismos. Una niña de 8 años, hija de una familia visitante de Puebla, se acercó tímidamente a Alejandro después de la ceremonia. «Señor», susurró, «¿por qué escucho voces que hablan bonito cuando estoy cerca del agua?». Alejandro se arrodilló para estar a su altura, sonriendo con comprensión. «Porque tienes un corazón que sabe escuchar, pequeña. Los abuelos ancestrales te están dando la bienvenida». Los padres de la niña lo miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero Alejandro los tranquilizó. «Es un don, no una carga. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría que la trajeran a nuestras ceremonias mensuales. Podría aprender sobre su herencia ancestral». Esa tarde, mientras el grupo se dispersaba, Alejandro caminó solo por el sitio sagrado, realizando su inspección diaria. Los artefactos recuperados permanecían en sus posiciones rituales, protegidos por una estructura de cristal que permitía verlos pero no tocarlos. La máscara de Chalchiutotolim brillaba suavemente en el centro, como si tuviera luz propia. Las voces lo acompañaron en su recorrido, ya no como susurros misteriosos, sino como conversación familiar: Tlazocamati, Alejandro, Nicaninepantla, Intonatiu quizá. «Gracias, Alejandro, aquí en el medio, el sol se oculta», tradujo mentalmente, entendiendo que los guardianes le agradecían por mantener viva la tradición. Mientras el sol se ponía sobre Xochimilco, pintando los canales de oro y naranja, Alejandro se sentó en el lugar donde todo había comenzado, donde por primera vez había escuchado las voces que cambiarían su vida para siempre. Sofía se unió a él, tomando su mano mientras observaban cómo las trajineras regresaban a puerto, cargadas de familias que habían pasado el día disfrutando de las aguas ancestrales. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó ella suavemente. Alejandro consideró la pregunta. Su vida anterior como arquitecto urbano parecía pertenecer a otra persona, a otro mundo. Ahora sus días estaban llenos de rituales, de enseñanza, de preservación cultural, de una responsabilidad que se extendía más allá de su propia existencia. «Nunca», respondió finalmente. «Antes construí edificios que durarían décadas. Ahora estoy construyendo puentes entre mundos que durarán milenios». Las voces ancestrales se alzaron en un canto de aprobación que llenó el aire vespertino: «Innepantla, Innepantla, Tlazocamati, Nelly. En el medio, gracias, verdad». Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la casa que ahora era tanto hogar como templo, Alejandro reflexionó sobre el futuro. Carmen había expresado interés en tener hijos pronto, y él y Sofía habían comenzado a hablar sobre formar su propia familia. Los guardianes ancestrales habían dejado claro que la tradición debía continuar, que nuevas generaciones necesitaban aprender los rituales y mantener viva la conexión entre los mundos. Pero ya no era una carga solitaria. La comunidad que habían construido alrededor del sitio sagrado incluía docenas de personas comprometidas con la preservación cultural. Itzel había establecido un programa de entrenamiento para futuros guardianes. Roberto financiaba becas para jóvenes indígenas interesados en estudiar sus propias tradiciones ancestrales. Mientras se quedaba dormido, las voces lo arrullaron con cantos de gratitud y protección: Tlazocamati, Innepantla, Mictlán quizá, Intonatiu. Y por primera vez en su vida, Alejandro entendió completamente lo que significaba estar en Nepantla. No era estar perdido entre dos mundos, sino ser el puente que los conectaba, el guardián que aseguraba que la sabiduría del pasado iluminara el camino hacia el futuro. En sus sueños, caminó junto a su bisabuelo Tomás y su abuela Esperanza por senderos de jade y obsidiana, mientras las voces de todos los guardianes que habían venido antes cantaban en armonía perfecta, celebrando que el equilibrio había sido restaurado y que la memoria ancestral viviría para siempre en el corazón de Xochimilco. Innepantla, Tlazocamati, Nelly, Intonatiu quizá. En el medio, gracias, verdad, el sol se oculta. Pero ahora Alejandro sabía que cada puesta de sol era también una promesa de amanecer, y que las voces ancestrales continuarían guiando a quienes tuvieran corazones dispuestos a escuchar, por todas las generaciones que estaban por venir. Fin.